y nuestro mensaje de hoy se titula El paso siguiente a la vida espiritual. Y nosotros platicamos la semana pasada cómo los hijos de la cautividad escucharon el mensaje de las profecías de Ageo y de Zacarías y reactivaron su vida espiritual con gran ánimo. ¿Y qué hizo Dios? Dios les bendijo. Ellos empiezan a trabajar en la reconstrucción del segundo templo y Dios les comienza a bendecir. ¿Y se acuerda lo que vimos al final de la semana pasada? Que Dios les regala una visión en el futuro, una visión sobre el Mesías que habría de venir a través de la línea de Zorobabel. Y pues acompáñame a Esdras capítulo 6 y vamos al versículo 13. Porque se acuerda que también vimos que pues hubo oposición de parte de los enemigos de Israel, de tal manera que altos oficiales del gobierno persa que estaban en autoridad en la región del Transéufrates, más allá del Éufrates, pues se acercaron a ver qué estaba pasando y qué sucedió. El Señor manifestó su gracia ahí y les dijo, por medio del rey Darío, ¿saben qué? No los estén molestando más y denles todo lo que necesiten. Y una vez que sucede eso, mire lo que pasa. Vamos ahí al versículo 13 en Esdras 6. Entonces Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y mira, aquí hay muchas cosas preciosas, porque encontramos finalmente la fecha en la que el templo llega a su conclusión. El templo es edificado por completo, el segundo templo, y esa fecha es el tercer día del mes de Adar, en el año 6º del reinado de Darío. Y esta fecha se traduce en nuestro calendario actual como aproximadamente el 12 de marzo del 516 antes de Cristo. ¿Cuánto les tomó a los hijos de Israel reconstruir el segundo templo? Un poquito más de 3 años, porque recordemos que cuando se da la orden de reinicio es ahí el año 520 antes de Cristo, pero no es la única medición de tiempo que debemos de tomar en cuenta. Para este momento, para el 516 antes de Cristo, han pasado casi 70 años desde que se destruyó el templo de Salomón por manos de Nabucodonosor. Y había una razón para celebrar, una gran razón para celebrar, y ellos lo van a empezar a hacer, ¿no? Y van a juntarse para dedicar esta nueva casa del Señor, van a presentar ofrendas y se va a poner a trabajar tanto el servicio levítico como
el ministerio sacerdotal. Y vamos al versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Y aquí encontramos una vez que se ha dedicado el templo y que todo ha entrado en actividades, los sacerdotes y todo el ministerio levítico, llega la fiesta de la Pascua. Y esta Pascua va a ser muy peculiar. Y no sé a usted, pero debería de darle emoción que el tiempo de la Pascua se está acercando. Es un tiempo para festejar. Mire, Navidad es muy bonita y todo, y hay que celebrarla, pero la Pascua es preciosa, porque en la Pascua se dio el evento por el cual estamos aquí. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz por nosotros, no estaríamos aquí. ¿Quién sabe cómo estaríamos? Bueno, probablemente ni siquiera existiríamos, ¿no? Pero el que la Pascua, la última Pascua, se haya celebrado con la muerte y la resurrección de Jesús es algo que debemos de recordar y por lo que debemos de dar muchas gracias. Debemos de guardar estas fechas en nuestro corazón, debemos de darles su debido tiempo. Lamentablemente aquí en México y en la cultura latina, pues se toman toda la semana. En países que tradicionalmente son protestantes, no hay suspensión de labores. ¿Por qué creen? Porque sabían que se iban a ir de fiesta. Entonces se celebra, hay una reunión los viernes en algunas iglesias y hay una gran reunión los domingos. Muchos se levantan a las 6 de la mañana, el servicio empieza a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque le quieren dar su debido lugar a estos eventos. Pero bueno, eso es otro tema, pero yo le animo a que se alegre en este tiempo que viene de la Pascua. Y los hijos de Israel en este momento han dispuesto su corazón para celebrar esta Pascua, y esta celebración va a ser muy especial. Es de las Pascuas más especiales que hay en el Antiguo Testamento. No se mencionan muchas celebraciones de la Pascua. Acuérdese que la Pascua era una de las 3 fiestas anuales. Cada año se celebraban estas 3 fiestas y había fechas específicas para celebrarlas. Y pues para este momento, el 1516 a.C., pues la Pascua tiene más de 1000 años y varios siglos de haberse instituido en la ley de Moisés. Entonces hubo varias Pascuas, pero no se mencionan muchas. Y hay 2 en particular que fueron muy fastuosas. Fue una gran fiesta de la Pascua, la del rey Ezequías, y también hubo una celebrada por el rey Josías y se encuentran registradas.
Y pues se describe, ¿no? En las crónicas de los reyes y en el libro de los reyes, cómo fueron estas Pascuas. Y uno puede ver que le invirtieron, los reyes se esforzaron porque fueran fiestas grandes, porque no por querer mostrar su riqueza, sino porque querían adorar a Dios como Él se merecía. Esta no fue así. Esta Pascua que encontramos aquí, esta celebración de la Pascua que encontramos en este pasaje, no fue multitudinaria, no se invirtió mucho dinero en ella, pero fue una Pascua bien especial, con un mensaje bien importante. ¿Por qué? Le explico por qué. Porque 70 años después de que el templo de Salomón fue destruido por completo, y entiéndase, del templo no quedaba nada útil. No se nos describe por completo las ruinas del templo de Salomón, pero por lo que menciona la Biblia sobre la destrucción de Salomón, que hasta le prendieron fuego, y la destrucción de Nabucodonosor, y las tendencias de esos tiempos al conquistar una ciudad, pues no podemos esperar algo menor que el que no haya quedado prácticamente algo en pie, y lo que quedó en pie era piedra chamuscada, ennegrecida por las llamas del fuego, y así se quedó esa ruina por décadas, hasta que ellos regresaron. Y no había esperanza ni forma de poder levantar nuevamente ese templo durante décadas. Y eso tenía muchas implicaciones, porque los sacrificios de la ley solamente se podían y se pueden realizar en el templo. Por eso los judíos no sacrifican, porque la ley marca que únicamente en el lugar del tabernáculo es donde se puede sacrificar, no se puede hacer en cualquier lugar. Y han pasado 70 años aproximadamente, ¿y qué hay en Jerusalén? Un nuevo templo. Y esto era una causa de alegría grandísima, porque mire, muchas naciones no sobrevivían a una conquista. Las conquistas de los grandes imperios, como el asirio, como el babilónico, los persas eran más tranquilos, pero los asirios y los babilonios eran severos a la hora de conquistar, de tal manera que muchas naciones no sobrevivían su conquista. Quedaban algunos sobrevivientes, que en el caso de Asiria eran deportados. Los babilonios no todos deportaban, no siempre deportaban, pero en ocasiones, como la de Judá, sí. Y bueno, los pueblos se perdían en una deportación. De hecho, las 10 tribus, la gran mayoría de la población de las 10 tribus de Israel que fueron deportadas por Asiria no sobrevivieron. Escasos hombres y mujeres de las 10 tribus del norte sobrevivieron. Les llamamos judíos, ¿por qué? Porque la mayoría son descendientes de Judá. Hay algunos descendientes de Leví, unos de Benjamín, pero la gran mayoría son descendientes de Judá. De las otras 10 tribus no quedó mucho. Entonces lo que ellos tienen en el corazón es un gran ánimo de celebrar a Dios, porque sobrevivieron, porque Dios fue fiel. Esto fue mano de Dios,
Cada uno de los eventos que podemos ver, incluyendo la celebración de esta Pascua, es un testimonio de que Dios es fiel y de que Dios cumple sus promesas, porque recordemos también, para el tiempo en el que se da la deportación y, bueno, la conquista de Jerusalén y la deportación de Nabucodonosor, Judá no es el reino más importante. Hay naciones mucho más poderosas cerca de él. Por ejemplo, no está lejos no está tan lejos Tiro. Tiro era una gran metrópoli. En ese tiempo, Siria era también un reino mucho más poderoso militarmente, económicamente, que el reino de Judá. Entonces era un pequeño reino y sin embargo ellos sobrevivieron. Y estaban tras 70 años de nuevo en la tierra de sus padres, en un templo en el que nuevamente pueden sacrificar, en el que nuevamente pueden cumplir con lo señalado por la ley de Moisés. Y esto era una razón de alegría. Y sabe, sí es importante que usted se alegre cuando ve la mano de Dios sobre su vida. Esto que nos muestra la celebración de la Pascua, nos muestra un corazón agradecido, y lamentablemente a veces ya no somos tan agradecidos cuando vemos la obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tristemente a veces nos acostumbramos a que Dios nos conceda muchos bienes, pero esa no es una actitud correcta delante de Dios. Cuando Dios haga un milagro en su vida, platíqueselo a otro. Dele gloria a Dios, porque es su favor, es que Él sigue siendo bueno con nosotros. Entonces, Israel nos está dando este ejemplo, los hijos de la cautividad nos están dando este ejemplo. Para ellos, le digo, significaba mucho esta Pascua, porque en la Pascua ellos ¿qué recuerdan hasta la fecha? La salida de Egipto, ¿sí? La salida de Egipto marca el inicio de ellos como nación. Entonces, en esta Pascua ellos podían recordar dos cosas importantes: que Dios les sacó de Egipto y les hizo una nación santa, y Dios los mantuvo con vida y los sacó del cautiverio babilónico para regresarlos a la tierra de sus padres. Y eso, pues a mí me emociona, no sé usted, pero a mí me emociona ver la fidelidad de Dios ahí. Corrieron riesgos de extinción, pero Dios, ¿qué le prometió a Abraham? Que su descendencia iba a permanecer. ¿Sabe hasta cuándo va a permanecer? Hasta que Él vuelva. Hasta que Jesús vuelva, los judíos van a mantenerse, van a seguir existiendo. Y a mí, honestamente, también me da, y debería también a usted, yo le invito a que se alegre por seguir viendo a Israel en pie. Tiene muchos problemas la nación de Israel, y hay que orar por ellos, porque son el pueblo escogido de Dios terrenalmente, y un día se van a unir a nosotros, y eso me da un montón de gusto. Ahorita están lejos de nosotros, pero va a llegar el día en el que todo Israel se va a unir a nosotros y vamos a ser un mismo pueblo. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Que iba a reunir a los dos rediles. Y eso va a pasar un día, y ellos han soportado persecución y peligro de extinción en múltiples ocasiones. No ha habido un pueblo más perseguido que ellos. Y podemos mencionar desde Egipto, pasar después con los babilonios, con los persas. Se dio un evento ahí en el libro de Esther,
Los seleucidas, que eran macedonios, también los intentaron aniquilar, no pudieron. Con Roma tampoco le fue bien a Israel, ahí no hubo una persecución tan extrema, ella fue sobre el cristianismo, pero durante la Edad Media los persiguieron muchísimo. En la época moderna los persiguieron muchísimo. Acuérdese del Holocausto de Hitler. ¿Y qué está cantando mucha gente el día de hoy? Hay un cantar popular que dice: desde Palestina libre, desde el río hasta el mar. ¿Sabe que esa es una frase antisemita? Que está diciendo exterminio total al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el territorio de Israel va del río al mar y quieren que Palestina ocupe, los palestinos ocupen desde el río hasta el mar, pero ¿les va a salir? No. ¿Por qué? Porque si los alemanes no pudieron, los asirios, los babilonios no pudieron, los griegos no pudieron y los distintos reinos europeos no pudieron, los que atacan hoy a Israel tampoco van a poder, porque ¿quién los sostiene? Dios. Dios los sigue sosteniendo y vemos en ellos el cumplimiento de las promesas de Dios. No se desanime a creer en las promesas de Dios. Cuando siente que no se va a cumplir lo que usted ve de las promesas de Dios, voltee a ver a Israel, porque ahí hay prueba viviente de que Dios cumple sus promesas. Y bueno, hasta este punto, hasta la Pascua del 516 antes de Cristo, todas las cosas han marchado bien, pero los años van a pasar y con ellos también van a pasar los líderes de la nación. Y en algún punto, no sabemos en qué momento fue, Zorobabel, hijo de David, y Josué, el sumo sacerdote, dejaron la habitación de los mortales. Y tras su partida, continuaron avanzando los años y fue necesario que Dios diese el siguiente paso en el crecimiento de su pueblo. Y como hemos visto a lo largo de lo que va de esta serie, Dios nos quiere en constante crecimiento. No se conforme con la condición que tiene ahorita. Dios no está conforme. Dios quiere que crezca ¿hasta qué punto? Hasta que se lo lleve a su presencia o hasta que Él vuelva. La cosa es que las personas sí llegan a creerse que en su vejez ya no pueden crecer. ¿Cuándo cree que fue más sabio Jacob? ¿En su vejez? ¿En su juventud? No fue tan sabio Jacob, pero en su vejez lo fue. ¿Cómo estaba Moisés cuando se lo llevó el Señor? De 120 años. ¿Y qué dice la Escritura? Que estaba fuerte. Obviamente no estaba igual de fuerte que hace 40 años atrás, u 80 años atrás, pero tenía fuerza. ¿Qué dice de sus ojos? Que sus ojos no se oscurecieron. Y hay escenas que se quedan grabadas, ¿no? Bueno, esto se quedó grabado en mi memoria yo creo que esa no la vio. Hay un montón de películas de Moisés, pero hay una en la que ya él debe de subir al monte y pues le platica al pueblo, ¿no? Sobre cómo el Señor se lo va a llevar y todo. Y se acerca a Josué
emocionado diciéndole, es la tierra prometida, y sube. Dios le permite ver la tierra prometida y se lo lleva. Hasta el último momento Moisés aprendió y estuvo emocionado con los cambios y las cosas que Dios estuvo trabajando en su carácter. Entonces, no crea que si es de avanzada edad, ya se acabaron las cosas. Dios quiere seguir trabajando allí. Y con los jóvenes, pues más, porque nos queda mucho camino para ser trabajados por el Señor, ser moldeados por el Señor. Y bueno, Israel en este momento se quedó sin líderes y Dios se va a empezar a mover. Y vamos a ver cuál es el siguiente paso que Dios quiere dar. Hay algo bien emocionante en este estudio que estamos llevando, y es que nos está describiendo los pasos por los que debe de crecer nuestra vida cristiana, nuestra vida como creyentes. Y vamos a ver el que sigue ahorita. Vamos a Esdras capítulo 7, versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Y vamos a ubicarnos en el tiempo. Es importante que nos ubiquemos en el tiempo en el que estamos. En este punto, en el punto de este pasaje, ya no nos encontramos en el tiempo de Zorobabel, ni en el tiempo de Josué, el sumo sacerdote, ni en el tiempo de Darío, rey de Persia, sino que estamos en el reino de Artajerjes, rey de Persia, y es aproximadamente el 458 antes de Cristo. Más o menos 60 años después de la consagración del templo. Y en términos bíblicos, esto significa que ha pasado toda una generación. Desde la obra de Zorobabel, Josué, Ageo y Azarías, esa generación ya no está. Hay una nueva generación aquí. ¿Y qué hace Dios? Dios envía a Esdras. Y con eso nos empieza a mostrar lo que Él quiere hacer. Esdras tiene una genealogía muy peculiar porque él es descendiente directo de Aarón, pero dentro de la casa de Aarón él viene de una línea especial porque él pertenece a la casa de Sadoc. La línea sacerdotal electa por Dios después de que fue desechada la línea de Elí, ¿se acuerdan? Que Elí fue rechazado por Dios, fue quitado, su familia fue quitada del ministerio por los pecados de sus hijos, y después se instituye en el reinado de Salomón la línea de Sadoc, que también son de la familia de Aarón, pero mire, desde el nombre del padre de esta casa aaronita, vemos
por qué Dios los escogió. Sadoc significa justo. Y Sadoc se mantuvo leal a Salomón, hijo de David, quien fue designado por Dios para heredar el trono de su padre. Durante el tiempo de la caída de Jerusalén, la casa de Sadoc fue contemplada como una casa que tenía la buena estima de Dios. Porque si usted lee la profecía de Ezequiel, él habla sobre la casa de Sadoc y señala que la casa de Sadoc, es decir, los sacerdotes del templo, hasta el tiempo de la caída de Jerusalén, se mantuvieron limpios de idolatría. Y bueno, Dios elige a un hombre de la casa de Sadoc para regresar a tierra de Israel. Y el versículo 6 nos muestra la característica por la que Dios escogió a Esdras para que sea su siervo en esta generación. Y el versículo 6 nos dice que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Eso es lo que viene en la traducción Reina Valera. Hay otras traducciones que este pasaje lo traducen como era maestro bien versado en la ley de Moisés. Y aquí Dios nos está empezando a mostrar qué es lo que quiere hacer, cuál es el siguiente paso, porque le está enviando a los hijos de la cautividad a un maestro de la ley. ¿Para qué? Para que se las enseñe. Vamos a ver cuál ha sido el proceso que Dios ha estado mostrando. ¿Se acuerda qué fue lo primero que edificaron? El altar del sacrificio. Inmediatamente después de que se asientan en Jerusalén, lo primero que hacen es levantar el altar. Y hablamos que el altar del sacrificio representa el arrepentimiento y el perdón otorgado por el sacrificio expiatorio. El sacrificio expiatorio por los pecados se ofrecía en el altar. Era el único lugar donde se podía ofrecer. Entonces, ¿cuál es el primer paso en la vida cristiana? Arrepentirse y recibir el sacrificio expiatorio. Israel dio ese paso, nosotros también lo hemos dado. Creo que todos aquí hemos dado ese paso, ¿no? En el que nos hemos arrepentido por nuestros pecados y hemos recibido el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús. Y el siguiente paso, ¿cuál fue? La reconstrucción del segundo templo, que representa ¿qué? El ministerio a Dios, el involucrarse en las cosas de Dios. Y bueno, es algo que empieza a pasar en la vida cristiana también, porque generalmente, bueno, no todos los casos son así, ¿verdad? Pero normalmente alguien nos comparte, ahí el Espíritu Santo nos permite ver nuestra condición de pecadores y vemos que el Señor está ofreciéndonos el perdón gratuito por nuestros pecados, está ofreciéndonos la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, de quedar limpios y bueno, recibimos este regalo por parte de Dios. Somos adoptados. ¿Y qué es lo que nos dice la persona que nos compartió? Generalmente nos dice, oye, ¿por qué no vienes el domingo a la reunión que tenemos? Y bueno, hay quienes luego dicen que sí, hay quienes toman su tiempo, pero pues empezamos a congregarnos y empezamos a participar en las actividades de
de la iglesia y empezamos a compartirles a otros. Y bueno, eso está bien, es el desarrollo natural de la vida cristiana, pero no nos podemos quedar ahí. Dígase usted mismo, no me puedo quedar ahí, hay otro paso a dar. ¿Cuál es el siguiente paso? En algún momento, el verdadero nacido de nuevo que está buscando a Dios y que está buscando crecer, tiene que buscar instruirse seriamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es una parte muy importante de la vida del creyente que debe de llegar. Si no ha llegado es porque me estanqué. Si no ha llegado es porque me estoy quedando enano, porque no estoy creciendo. Y eso es una mala señal. Cuando un niño no crece en la etapa, pues uno crece, bueno, todos los niños crecen, ¿no? Pero en la adolescencia es cuando se tiene pues el crecimiento más importante, y si sigue midiendo 1 metro, ¿qué? Es que algo está mal, ¿no? Ya a los 14 años debería de superar por mucho un metro. Bueno, esos son problemas genéticos, ¿no? Pero en la vida cristiana no son problemas genéticos, son problemas míos. Son que yo me quedé en estancamiento. ¿Y qué debo de hacer? Debo de buscar pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es esta: ponernos a estudiar seriamente la palabra de Dios. Y pregúntese, este es un buen momento para preguntarse, ¿ya pasé a esa etapa? Porque, pues, si viene los miércoles, es evidente que ya está en la segunda etapa, en la que se involucra en las actividades de la iglesia, pero no podemos quedarnos por siempre así. No podemos ¿sabe por qué? Hay mucha gente que dice, bueno, es que nadie se convierte a mi alrededor. ¿Sabe por qué muchos no se convierten? Porque no les compartimos, o porque les compartimos mal. Es bien importante que nos formemos y que conozcamos las Escrituras. Permítame tantito. Porque sus vecinos, sus parientes, sus amigos, sus compañeros, cuando usted les dice cristiano, que es cristiano, ¿sí esperan ver algo distinto? La verdad. Y tenemos una fama, sí tenemos una fama todavía, y es que conocemos la Biblia. Y si usted no sabe contestarles bien con la Escritura, sí se decepcionan. La verdad es que sí se decepcionan. ¿Por qué? Porque no ven una diferencia. La mayoría de los que están aquí salieron del catolicismo. Haga un análisis sobre su vida y pregúntese, ¿qué tanto sé más hoy que lo que sabía en el tiempo en el que estaba en el catolicismo? ¿Sabe que tristemente muchos cristianos están igual de perdidos en el conocimiento de las Escrituras que cuando estaban en el catolicismo? Porque igual que en ese tiempo nunca agarran la Biblia para leer. Tengo un amigo canadiense, él es luterano, y su esposa es mexicana, y una vez le preguntó él, oye, ¿has leído la Biblia? No. ¿La has abierto? Pues no.
Pero tristemente muchos cristianos el día de hoy están igual. Piense, sea honesto consigo mismo. ¿Cuántas veces a la semana abre la Biblia? ¿Cuánto lee de la Biblia? Y bueno, eso nos va mostrando si de verdad estoy pasando a las siguientes etapas o no. Dios lo quiere usar de muchas maneras, pero lo quiere usar con sus dones para que hable de su palabra. Si usted no conoce de su palabra, no lo va a usar. Dios no le quiere usar para que usted le comunique sus propios pensamientos a las demás personas. Dios le da el privilegio, si usted acepta el reto, de llevar su mensaje a las demás personas. Eso es lo que Dios quiere. Cuando alguien viene a plantearle algún problema, Dios no quiere que le dé su opinión. Dios quiere que le diga lo que la Escritura dice, pero no va a poder si no lee la Escritura y si no la... Mire, no es nada más leer, una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Estudiar requiere de un método, estudiar requiere de disciplina, estudiar requiere de preguntarle a alguien que sabe más que yo, porque hay cosas que son difíciles de entender. Todos tenemos que preguntar, yo también pregunto. ¿Por qué? Porque no lo sé todo, nadie sabe todo y necesitamos instrucción, necesitamos pasar por un proceso de discipulado. Todos. Y pregúntese hoy, ¿yo ya pasé por un proceso de discipulado? Ahí empezamos a ver qué tanto estamos creciendo. Si ha pasado por un proceso de discipulado, puede nombrar a su maestro. ¿Sabe quiénes han sido sus maestros? Necesitamos analizar cómo vamos. Esta serie el Señor nos la está dando para que crezcamos, no nada más para decir, bueno, no, estoy en la etapa 2, pero no quiero pasar a la 3. No, es para que empecemos a ir a las siguientes etapas. ¿Cómo va a cambiar su derredor, lo que está alrededor de usted? Solamente si usted lleva la palabra de Dios. Solamente si usted vive como señala la palabra de Dios. Entonces Dios está mostrando esto aquí con Esdras. Él está mostrando, es tiempo de que empiecen a comprometerse con la palabra. Y Dios provee los medios. Él mandó a Esdras. No se nos explica cómo fue su llamado, pero podemos ver que Dios movió su corazón, y no nada más el suyo, sino que aquí vamos a encontrar la segunda gran oleada de hijos de la cautividad regresando a Jerusalén. Y en esta segunda oleada viene cargada con Esdras, el gran experto de la ley, el gran maestro de la ley, con sacerdotes y con levitas. Viene un grupo fuerte de sacerdotes y levitas para enseñarle al pueblo de Dios. ¿Y qué sucede? Siempre que uno se expone a la palabra de Dios, por eso mucha gente no quiere exponerse a la palabra de Dios, porque cuando uno se expone, ¿qué empieza a salir? Lo que está mal en mí. Pero Dios quiere hacerlo para que cambiemos y se corrijan los errores que tenemos, porque cambiar, dejar el pecado, es parte de nuestro crecimiento espiritual. No podemos ni debemos
de ser hoy las mismas personas que hace 3 años. Debemos de ser mejores. No es sano, es una mala señal que sigamos con los mismos pecados hoy que hace 3 años. Y bueno, lo que va a suceder con Esdras es precisamente esto: va a empezar a salir el pecado de los hijos de la cautividad que ya estaban en Jerusalén. Vamos a Esdras capítulo 9, versículo 1. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El pecado de la nación salió. Y fue un pecado bien grave porque encontramos que nuevamente el pueblo cayó en tentación de unirse en matrimonio con mujeres extranjeras, algo prohibido en la ley. ¿En dónde? En Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Y la ruptura de este mandamiento siempre ha sido grave. ¿Dónde se abrió la puerta para que la idolatría entrase a el reino de Israel, tanto en Judá como cuando estaba unificado con Salomón, cuando él se casó con mujeres extranjeras? El unirse con las extranjeras introdujo la idolatría en Israel. El enemigo sabe que esta es una de sus armas más efectivas para dañar el pueblo de Dios, y logró hacer que los hijos de la cautividad cayeran en esta tentación, porque siempre logra convencer a aquel que se quiere convencer, porque mire, la ley es muy clara. La ley es increíblemente clara, la ley de Moisés es increíblemente clara en eso, y el cristianismo también. Porque en el cristianismo el apóstol Pablo repitió exactamente el mismo principio de la ley de Moisés, pero con otras palabras, diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Es difícil de entender la prohibición? No, es bien fácil de entender. Pero aquel que se quiere convencer siempre va a encontrar a la voz de Satanás dándole argumentos para caer en este pecado. ¿Y qué fue lo que les dijo en esta ocasión? Bueno, les dijo que era conveniente económicamente. Este pecado de Israel tuvo una variación muy distinta a otras ocasiones, porque si usted lee, lo que acabamos de leer en Esdras, nos deja ver que los que empezaron fueron ¿quiénes? Los levitas y los sacerdotes. Y cuando el pueblo vio esto, dijo: pues sí se puede, y pues vamos a hacer igual que ellos. Por eso lo que hace el liderazgo es bien importante. Por eso lo que usted como padre de familia hace es bien importante, porque los que están debajo de usted le van a seguir. Y le digo que este caso fue bien particular, porque si usted lee Malaquías 2, va a encontrar que
varios de los líderes rompieron con su matrimonio con mujeres judías, es decir, se divorciaron de sus mujeres judías para casarse con mujeres extranjeras. Y esto era una abominación delante de Dios. ¿Y por qué lo hicieron? Porque creían que esto les iba a traer una ventaja económica y de poder. Porque no crea que se casaron con cualquier joven, se casaban con las hijas de los grandes terratenientes, de los políticos, de los que estaban en la administración persa. ¿Para qué? Para ellos adquirir también poder y riqueza. Y cuando Esdras escucha esto, vea lo que hace, vea el versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas que yo estuviese muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Acuérdese que muy probablemente el sumo sacerdote de este tiempo no había caído en este pecado, pero pues hay otros grupos sacerdotales que sí cayeron y fueron una mala influencia. Pero Esdras llega investido con autoridad de dos rubros. Primero, y la más importante, viene investido con la autoridad de Dios. Viene investido con la autoridad de la Escritura, porque nadie conoce la Escritura mejor que Esdras. Hay algunos que creen que Esdras podía recitar toda la ley de principio a fin. Era un hombre que de verdad había dedicado su vida a conocer la palabra de Dios. Entonces no iba a llegar alguno de los otros sacerdotes a decirle a Esdras como que aquí hay un hueco legal. Esdras sabía bien lo que decía la ley y cómo debía de interpretarse la ley. Y viene también investido por la autoridad del rey. Artajerjes lo mandó. Entonces, como figura de autoridad, atrajo hacia sí mismo al remanente de sacerdotes y levitas justos que vienen y dicen: Esdras, vamos a echarle ganas, mira lo que está pasando. Esdras escucha y bueno, hizo estas manifestaciones de dolor porque entendía, no solamente conocía bien la ley, él es el autor probablemente él es el autor del libro de Crónicas, los dos libros de Crónicas. Entonces él conocía bien la historia de los reinos y sabía cómo la idolatría se había metido, sabía cómo la idolatría había echado a perder a Israel, y no era menor su expresión de dolor. Les está enseñando con esto que lo que han estado haciendo está muy mal y tiene que cambiar. Y bueno, muchos se levantan junto con Esdras y dicen: la nación tiene que cambiar. Ve cómo Dios lleva a alguien para que se sienta la influencia de su palabra en medio de su pueblo, y la influencia de su palabra se va a sentir. Porque los demás sacerdotes, los demás levitas y el resto del pueblo van a ver que necesitan cambiar y van a reaccionar. Mire, vamos rápidamente al capítulo 10, versículo 1, para terminar. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios,
se juntaron a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Aquí vemos una cosa: el pecado siempre trae consecuencias, y pues ellos tuvieron que tomar una decisión complicada, pero tuvieron que separarse de estas esposas extranjeras y de sus hijos. Pero hay una razón por la que esto se tuvo que hacer. Estas mujeres no fueron como Ruth. ¿Se acuerda de Ruth? Ruth no era israelita, se casó con un israelita y después se convirtió. Ya que regresó a tierra de Israel con su suegra Noemí, ella ya era conversa, completamente conversa, y es que se casa con Booz. El caso aquí no es el mismo. Y uno dice: ¿y los hijos por qué? Bueno, si usted lee los pasajes paralelos de este evento descrito en Esdras, va a encontrar que estos niños ni siquiera hablaban la lengua de Israel, hablaban la lengua de sus madres. Y esto tiene esto nos deja ver muchas cosas, que nos enseña que tenían la cultura de la mamá, no la cultura del papá. Y en ese tiempo la cultura implica la fe también. Bueno, ahora también. Entonces, estos niños tenían la religión de su madre. ¿Y su madre temía a Jehová? No, servía a otros dioses. Entonces, por eso no se podían quedar ellos allí, porque estaban viviendo como verdaderos extranjeros en tierra de Israel, y eso no podía pasar. Si se hubieran convertido y si hubieran aceptado a Jehová como su Dios, no hubiera sido necesario esto. Pero la cosa estuvo tan mal en este tiempo de estancamiento que tomaron mujeres extranjeras y ellas mandaban sobre los hijos. Ellas dominaban la lengua, dominaban la cultura y dominaban la fe del hogar. Y la cosa no podía quedarse así. Y se tuvo que tomar una medida drástica, pero lo importante es que la tomaron. Asumieron la consecuencia de sus pecados. ¿Pero por qué pasó esto? Porque el enviado de Dios hizo su trabajo y la gente empezó a entrar en contacto con la palabra de Dios. Anímese a dar este siguiente paso. Empiece a crecer en el conocimiento de la Escritura y cosas se van a mover en su vida, pero va a ir en la dirección correcta. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por animarnos hoy, porque nos estás llamando y nos estás diciendo: hijo mío, hija mía, es tiempo de crecer.
Perdónanos si nos hemos estancado, Señor. Perdónanos porque nos hemos mantenido a veces en un mismo bache y nos hemos acomodado en el bache. Y hasta nos sentimos a gusto y felices en el bache. Pero hoy tú nos estás diciendo, es tiempo de salir, es tiempo de cambiar, es tiempo de que cosas nuevas pasen. Y eso nos da mucha emoción, Señor, porque tú nos estás diciendo hoy, hay cosas nuevas aún. No importa tu edad, no importa si somos jóvenes o si somos adultos o si somos ancianos, hay cosas nuevas para nuestra vida. Pero tú nos estás pidiendo, Señor, que demos pasos. Tú nos estás pidiendo que caminemos, que nos esforcemos, que hagamos a un lado las cosas que nos han estorbado, que hagamos a un lado los pecados en los que nos hemos mantenido. Ayúdanos, Señor, porque tú quieres hacer algo en esta iglesia, si no, no estarías hablándonos los domingos y los viernes y los miércoles sobre lo que tú quieres hacer y cómo quieres que transformemos nuestros pensamientos. Señor, queremos hacer tu obra, queremos trabajar en tu obra en esta tierra. Te pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase buena noche, hermano, y nos vemos aquí el viernes en las distintas reuniones.